Pues nada, bienvenidos al CardioTV que estamos celebrando aquí durante el Congreso de la SEC, y tenemos que hablar de qué aspectos consideran en pacientes con enfermedad cardiovascular y EPOC. Y me acompañan aquí el doctor Julio Núñez Villota del Hospital Clínico Universitario de Valencia, y por otro lado tenemos a Bernardino Alcázar Navarrete, Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, y es un placer para mí teneros aquí. Y nada, vamos a empezar. Entonces, sé que venís de una sesión, entonces, ¿por qué es importante esto del EPOC y la enfermedad cardiovascular? Bueno, pues es una cosa, es una enfermedad que realmente todos conocemos, o sea, los que se dedican a la enfermedad cardiovascular o los que nos dedicamos a la enfermedad respiratoria, por desgracia vemos a muchos pacientes con EPOC. Es una enfermedad muy frecuente, pero que tal vez recientemente somos conscientes de todo el problema cardiovascular que lleva añadido. La EPOC es la enfermedad respiratoria más frecuente y la que más gente mata, pero además, solamente por tener EPOC, incluso ajustando por todos los factores de riesgo cardiovascular que quiera, se incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Arritmia, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular. Y además, no es solamente ya que se incrementa hasta casi 5 veces más el riesgo por tener EPOC, sino que además durante las exacerbaciones, que son eventos que también todos los que nos dedicamos a la medicina los vemos habitualmente en el hospital, etcétera, este riesgo se incrementa todavía mucho más. Durante un ingreso hospitalario, el riesgo puede ser 10 veces más de tener un evento cardiovascular en los primeros días de la agudización. Entonces, bueno, en esta situación donde hay muy poca evidencia de qué hacer con estos pacientes, qué fármacos manejar, cómo diagnosticarlos, cómo estratificarlos, etcétera, pues surge esta iniciativa de las dos sociedades, de la SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y la SEC, de hacer un documento conjunto donde se dé al clínico que está en una consulta que sepa qué cosas tiene que hacer, cuándo un cardiólogo tiene que derivar a un paciente a la consulta de respiratorio para que se vea a ver cómo está de la EPOC, cuándo un neumólogo tiene que hablar con un cardiólogo. Y bueno, al final yo creo que es un primer paso para seguir trabajando juntos estas dos sociedades. Bueno, entonces este mal compañero de viaje, ¿no?, que son la enfermedad cardiovascular junto con el EPOC, ¿qué pasos podemos seguir para mejorar ahí, en este viaje? Muchas gracias. Yo creo que ya Bernardino ha dicho lo primero. Yo creo que entre las dos sociedades, ¿no?, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Este primer paso es absolutamente clave, y yo creo que hay que poner una ruta clara, con unos objetivos definidos, un plan temporal definido, porque necesitamos cambiar el abordaje de ese enfermo complejo. El enfermo EPOC con enfermedad cardiovascular es un enfermo complejo, difícil, un reto diagnóstico, un reto en el pronóstico y un reto en el manejo. Realmente es un enfermo difícil, ¿no? Yo me atrevo a hacer, Rafa, el paralelismo que hoy en día ya entendemos todos los cardiólogos, que es lo que hemos hecho con las unidades cardiorrenales. Nos hemos entendido con los nefrólogos, y ahora mismo la inmensa mayoría de sitios en España, de hospitales en España, de cierta envergadura, tienen su unidad cardiorrenal donde trabajan conjuntamente cardiomedicina interna y nefrología, con protocolos conjuntos adaptados a cada medio para ese manejo de ese enfermo complejo que anteriormente pasa con lo que hoy en día pasa con los cardiorrespiratorios, que cardiólogo y neumólogo juegan al ping-pong, y eso es lo que no puede ser. Yo le preguntaría un poco a Bernardino qué es lo que esperáis del cardiólogo, igual que luego le preguntaré lo contrario a Julio. A ver, nosotros, claro, o sea, ¿qué esperamos de cardiología? Yo diría, sobre todo, ayuda en el manejo, aprender también de cómo experiencias previas, por ejemplo, esto de las unidades cardiorrenales, o por ejemplo vías clínicas que se han hecho para sintomatología que puede ser común, se han implementado en otros países. Yo creo que eso es un aspecto fundamental. Y segundo, también en el día a día el neumólogo lo que dice al cardiólogo es: yo no sé si este paciente que tengo con EPOC tiene una enfermedad cardiovascular a veces, ¿no? O sea, está diagnosticado, sí, pero hay veces que yo no sé si tiene una enfermedad coronaria, si tiene insuficiencia cardíaca. El paciente cuenta síntomas que muchas veces son muy similares, que son difíciles de poder decirle al paciente: no, tranquilo, esto no es un problema cardiovascular, no. Entonces yo creo que la ayuda en el diagnóstico y después también en el tratamiento. Oye, ¿qué hago con este paciente? ¿Qué tratamiento tengo que ponerle? El manejo de algunas cosas es mucho mejor llevado desde el punto de vista de cardiología, y al revés también. Los neumólogos llevamos algunas cosas mejor que haciéndolo con un cardiólogo. Entonces yo creo que la ayuda conjunta, el ponernos juntos de acuerdo
ayuda a que al final el paciente se encuentre mejor, ¿no? Y mejor manejado también. Y desde el otro lado de la cardiología, ¿qué es? Pues sería básicamente lo mismo. Yo creo que hay que aprender mucho de ellos, ¿no? Abrirnos la mente, ¿no? Siempre que trabajamos con otras especialidades ganamos todos, ganamos tanto cardiólogos, en este caso neumólogos, y sobre todo, Rafa, gana el enfermo. Gana el enfermo, que se aborda de una manera desde luego mucho más holística, se contemplan numerosos aspectos que desde un abordaje uniespecialidad pasan desapercibidos. Yo creo que es un win-win, y yo creo que este primer paso de este documento de consenso tiene que ser seguido, ¿no? de estrategias mucho más tangibles, ¿no? que realmente impliquen un cambio asistencial en este enfermo complejo. Muy bien, yo creo que por buscar un resumen así claves, un mensaje clave que nos deis cada uno para cerrar la pieza, porque lo fundamental va a ser leer ese documento de consenso y cómo se difunde. Entonces, el primero, el que quiera, de los dos. Pues si quiere empiezo yo, nada, simplemente haciendo recordar a la gente, a cualquier clínico que atiende a pacientes con EPOC, que piense que la EPOC per se es un factor de riesgo cardiovascular más, lo mismo que puede ser la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, etcétera, y que además este riesgo de eventos cardiovasculares es todavía mucho mayor cuando el paciente tiene una exacerbación, o sea que cuando un clínico atiende a alguien en planta a un paciente que tiene EPOC y que tiene una agudización, también que piense que en esos días ese paciente todavía es más vulnerable a sufrir una enfermedad cardiovascular. Sí, y yo diría, para culminar, ¿no?, el colofón de las palabras de Bernardino, diría que el enfermo EPOC con enfermedad cardiovascular es el paradigma de enfermo crónico complejo. Un enfermo crónico complejo requiere un abordaje transversal, holístico, multidisciplinar, que ponga en el centro al enfermo. Yo creo que ese es el camino. Pues nada, muchas gracias. Yo de nuevo invitaros a leer el documento de consenso y también, si tenéis la oportunidad, pues ver la sesión que ha habido sobre este tema, que yo creo que también va a ser muy interesante. Y nada, muchas gracias a los dos.